Evento auspiciado por Police Security. Damos pase al inicio del evento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la segunda fecha del curso de protección al consumidor inmobiliario organizado por el Comité de Cumplimiento Normativo de la Asociación ACI. Rápidamente, porque en realidad esa es la segunda parte del curso, pero igual, Manuel, como se debe, por favor, rápidamente, para que conozcan rápidamente a nuestro invitado. Algunas personas probablemente el martes no estuvieron y sería bueno igual presentarlo rápidamente y continuar ya con Gustavo la segunda parte del curso, agradeciéndole a todos obviamente su participación y además su asistencia temprana, porque vemos que hay muchos ya conectados en este momento. Manuel, dale. Gracias, David. Gustavo Rodríguez García es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene grado de magíster en la Universidad Austral de Argentina, ha sido Summer School en la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, ha participado en el Fashion Law Bootcamp de la Universidad de Fordham en Nueva York y cuenta con estudios de compliance brindados por Thomson Reuters. Además de su extensa experiencia en consultoría y patrocinio de varios leading case en el Perú, también se dedica a la enseñanza de algunas de las prestigiosas universidades peruanas, entre temas como propiedad intelectual, libre competencia, publicidad, protección al consumidor y análisis económico del derecho. Actualmente es presidente del Comité Permanente de Ética número 2 del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, CONAR. Con esta introducción doy paso a Gustavo para comenzar la segunda parte del curso. Permito. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, David, por la presentación y, por supuesto, muchas gracias a todos por su presencia, y es un gusto reencontrarme con ustedes en esta segunda fecha de nuestro curso. Que como había, creo que precisado bien David el día martes, realmente no es que sea una segunda fecha del mismo curso, en realidad es la segunda parte del curso, digamos, que es la continuación, son temas distintos los que vamos a abordar el día de hoy con relación a lo que discutimos el día martes, de tal manera que si alguien no pudo acompañarnos por alguna razón el día martes, pues no voy a volver sobre los temas que ya conversamos, lo cual no significa que no, digamos, reciba de muy buen grado cualquier pregunta que quieran realizarme, tal y como lo hicimos el martes, y lo vemos y lo contestamos y lo trabajamos juntos sin ningún problema. Entonces, solo a modo de ir en orden. El día martes habíamos empezado nuestra conversación recordando que el Código de Protección y Defensa del Consumidor en nuestro país se aplica únicamente a relaciones de consumo, ya sea porque hay una relación de consumo configurada o porque hay una exposición directa o indirecta a una relación de consumo. Vimos que esto tenía algún tipo de importancia en la estructuración de la defensa, porque podríamos estar frente a alguien que no califica como consumidor protegido, y si es así, la denuncia es improcedente, no hay nada más que discutir. Conversamos sobre la prescripción, que es otra defensa que hace a la improcedencia de la denuncia también. Ahora podremos conversar sobre otras defensas, no hay ningún problema. Y luego dimos paso a nuestra conversación sobre la información. Hablamos sobre el deber de revelar información y vimos que en el caso del negocio inmobiliario, el deber de información está segmentado en dos etapas o dos momentos diferenciados. La información que debe revelarse durante el proceso de compra, proceso que inicia con el primer contacto del cliente potencial con el proveedor inmobiliario, incluyendo, por ejemplo, la visita a la caseta de ventas o la visita incluso a la página web. Eso da origen al proceso de compra. Y un segundo momento referido a la información que debe ser revelada con el contrato o en el momento de suscripción del contrato de compra-venta, que repito, son dos instancias o dos etapas distintas, y que además, como también vimos en la sesión del martes,
son etapas que no pueden contaminarse la una a la otra. Es decir, si se nos acusa de no haber revelado alguna información en la etapa del proceso de compra, no podremos defendernos diciendo que hemos revelado esa información con el contrato de compra-venta. Y a la inversa, si es que tenemos que revelar cierta información con el contrato, no podremos defendernos diciendo que lo revelamos en cualquier otro momento. La información tiene que ser revelada en el momento en que la ley determina que tiene que ser revelada. Es entonces un esquema de revelación de información tasada o mandatoria. Esto es algo que no ocurre en la mayoría de sectores. En realidad no ocurre casi en ningún sector. El sector inmobiliario es uno de esos sectores especiales con reglas, valga la redundancia, especialmente protectivas o especialmente intuitivas. Entonces, eso con respecto al deber de informar. Y eso era lo que habíamos estado conversando. Hubo muchas preguntas, muy interesantes todas, y fue realmente un agrado poder compartir, conversar en torno a esas preguntas. Ojalá sea igual de productiva nuestra sesión del día de hoy. Pero vamos al tema. Y el tema que el día de hoy quiero conversar con ustedes tiene que ver con el deber de idoneidad. Deber especialmente importante, no solamente para el sector inmobiliario, sino en general para todos los sectores, a juzgar por el nivel de litigación que tiene este deber en Indecopi. El deber de idoneidad está establecido en el código y esencialmente consiste en esto. Lo voy a decir en términos muy sencillos. Tiene que existir correspondencia, y de hecho esa es la palabra que utiliza el código, correspondencia. Correspondencia entre la expectativa del consumidor y lo que ese consumidor recibe realmente. Cuando esa expectativa coincide con la realidad, se ha cumplido el deber de idoneidad. A la inversa, cuando la expectativa del consumidor no coincide con la realidad, se ha vulnerado el deber de idoneidad consagrado en el código. Es importante hacer algunas calificaciones a esto que acabo de decir. Porque una primera observación podría ser la siguiente. Expectativas. La palabra expectativa pareciera tener un contenido tan subjetivo que invita a la arbitrariedad posible por parte de la autoridad. ¿Por qué tendríamos que por qué tendríamos que configurar una oferta conforme a la expectativa del consumidor? Entendida expectativa de la forma más simple posible, como en general lo que en su fuero interno quiere el consumidor. Ese no es el punto de la palabra expectativa en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. No se trata de que tenemos la obligación de darle al consumidor lo que quiere o lo que espera simplemente. En primer lugar, hay un estándar de razonabilidad. Se entiende que debemos observar la expectativa razonable del consumidor. Expectativas absurdas, expectativas que no corresponden, que no hacen sentido, no tenemos obligación alguna de satisfacerlas. Dicho eso, sigue pareciendo un poco arbitrario, un poco subjetivo. Y para eso, el código, o sea, la norma peruana, ha establecido un conjunto de garantías para tratar de definir con claridad qué cosa es lo que tenemos y lo que no tenemos que cumplir. Y ahora va el plato fuerte de lo que quiero conversar. ¿Ok? ¿Cómo se define esta expectativa razonable? En primer lugar, la expectativa razonable que tenemos que tener como referencia no es de ninguna manera
la expectativa de Juan Pérez, el consumidor que nos mandó una comunicación, que le mandó una comunicación al área de postventa. Esa no es la expectativa que tenemos que atender, ¿sí? Muchas veces cometemos el error de particularizar nuestras respuestas, y esto tiene algo de sentido, pero particularizar excesivamente nuestra respuesta, considerando lo que el cliente en concreto nos está diciendo. Eso puede ser algo positivo en términos de atención de un reclamo o de un pedido, pero tiene algunos riesgos legales, porque podría ser que por tomar como referencia lo que el consumidor concreto nos está diciendo, perdamos de vista precisamente que nuestro foco de atención debe estar en este consumidor razonable que tomamos como referencia, que no es una persona de carne y hueso, que es un, como dije, un punto de referencia que se construye sobre la base de algunos criterios legales que son, la verdad, bastante densos, y que voy a tratar de simplificar porque la idea no es hacer una clase de derecho. Este no es mi clase de maestría, no es el sentido de esto, no es repasar los lineamientos jurídicos del tema, sino que tengamos una idea muy rudimentaria de cómo funciona esto en sí. Entonces, la ley, para construir lo que este consumidor hipotético quiere, toma como referencia 3 garantías, así se llaman, garantías. Garantía legal, garantía expresa y garantía implícita. Vamos a ponerlo en simple. ¿Qué cosa es la garantía legal? La garantía legal es el contenido de cualquier norma legal, ¿okay? El contenido de cualquier norma legal que tenga algún tipo de vinculación o relación con el tema que se está discutiendo, en el caso concreto. Se supone que todo proveedor de cualquier producto o servicio en el Perú cumple las leyes para ofrecer sus productos o servicios. Esa es la premisa. Dicho a la inversa, ningún consumidor razonable esperaría que el proveedor, ¿sí? Ningún consumidor razonable esperaría que el proveedor viole la ley para realizar sus actividades económicas. Nadie esperaría eso. Y como se supone que nadie esperaría que un proveedor viole la ley, el cumplimiento de la ley es una garantía inamovible. Un proveedor inmobiliario o el que sea está obligado a cumplir todas las disposiciones legales que sean aplicables. Y está esta obligación automáticamente incorporada a el set de obligaciones, el conjunto de obligaciones de esta relación con el consumidor. No interesa lo que diga el contrato. No interesa lo que se haya dicho en un correo. No interesa lo que hayan hablado en el WhatsApp. No interesa nada de eso. No hay absolutamente nada que pueda desplazar el contenido de una garantía legal. Por eso es que para atender se requiere el acompañamiento legal. Por eso es que para además estructurar el contrato de consumo se requiere la inspección legal. Porque si el contrato establece alguna cláusula que contradice alguna norma legal, esa cláusula no servirá para nada. Lo que rige es lo que dice la norma legal. Permítanme ponerles un ejemplo muy sencillo que no tiene que ver con el sector inmobiliario, pero para que se entienda. ¿Okay? Muchas veces ocurre que los bancos nos llaman y nos ofrecen, por ejemplo, darnos disposición en efectivo, comprarnos la deuda, etc. Y nos dicen, mira, si contraes esta deuda conmigo, tienes tal tasa preferencial, en fin, nos dan una serie de beneficios y nos dicen, y además tienes la posibilidad de prepagar la deuda cuando tú quieras. Bueno, ese beneficio no es un beneficio. La ley dice que toda persona tiene el derecho irrenunciable
de prepagar una deuda. Entonces, cuando un banco nos ofrece dentro de su conjunto de atributos que podemos cancelar la deuda cuando queramos, realmente no nos está ofreciendo ningún plus, ningún diferencial. Lo que nos está ofreciendo es cumplir la ley. No podría no ofrecernos eso, ¿se entiende? Es decir, así no nos ofreciera eso, yo podría prepagar mi deuda cuando quisiera, porque la ley lo manda, porque es una garantía legal. Ese es el sentido de la expresión garantía legal. En el caso del rubro inmobiliario, eso comprende una pluralidad de regulaciones técnicas que resultan aplicables, ¿verdad? El Reglamento Nacional de Edificaciones, en fin, un conjunto de normativas que son garantía legal y que tienen que ser observadas sí o sí. Y repito, no pueden ser desplazadas por nada. Entonces, el argumento no podría ser, pero en el contrato, el cliente y yo hemos pactado que este estándar que está establecido en la ley no se va a cumplir, sino que se va a hacer otra cosa. No, eso es ilegal, eso no se puede hacer. Primero, entonces, la garantía legal. Segundo, la garantía expresa, que es todo lo que explícitamente haya sido revelado o pactado con el consumidor, revelado al consumidor o pactado con el consumidor. El típico ejemplo de una fuente de garantías expresas es el contrato de consumo. El contrato constituye una garantía expresa. Cuando yo establezco en el contrato que le voy a entregar al cliente el inmueble el 15 de octubre de 2022, significa ello que le voy a entregar el inmueble el 15 de octubre del 2022. Es una garantía expresa. Yo le digo que le entrego en esa fecha y yo tengo que cumplir esa fecha. Salvo que el contrato de consumo haya sido redactado de forma inteligente y haya establecido otras garantías expresas que atenúen el efecto de esa obligación. Por ejemplo, que digan que podrá prorrogarse automáticamente el plazo de entrega siempre y cuando yo le informe oportunamente al cliente que se está produciendo la prórroga, una cosa así. Entonces, ok, en esos casos, en tanto yo le informe al cliente, por si acaso estoy prorrogando por 6 meses la fecha de entrega, no habrá ningún problema, pues entregaré dentro de los 6 meses después. Pero me tengo que ajustar a la letra del propio contrato que yo he estructurado. Si yo me obligo a informar al cliente de la prórroga antes de prorrogar, tengo que hacerlo así. No puedo prorrogar y dar por entendido de que el cliente sabe que yo ejercí la prórroga que está pactada en alguna cláusula del contrato. Eso no lo puedo hacer, eso es ilegal. ¿Ok? Entonces, ese es el ejemplo de garantía explícita. No necesariamente tiene que ser algo tan tosco, tan obvio como el plazo de entrega. Si yo consigno una marca, si yo consigno un tipo de insumo o de material, si yo me obligo a hacer tal o cual cosa de determinada manera, tengo que cumplirlo porque yo asumí la carga de explicitarlo en el contrato. Por eso es que yo les decía en la sesión anterior, a veces no es una buena idea explicitar demasiado, porque si yo entro en demasiado detalle en mi contrato o en mi manual de propietarios, yo estoy perdiendo en buena cuenta movilidad, flexibilidad, para luego salirme de aquello que yo mismo he puesto en mi manual de propietarios. Entonces, si yo he dicho que voy a utilizar un material de tal marca, entonces es porque voy a utilizar un material de esa marca. Y punto. Y luego yo no podré decir, bueno, lo que ocurre es que está sujeto a disponibilidad y hoy esa marca ya no está disponible. Entonces, ¿para qué pusiste en el contrato que te obligabas a utilizar esa marca? ¿Por qué lo dijiste? Nadie te obligó a poner una marca allí, nadie. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, es una pregunta que probablemente
quedará sin respuesta en algunos casos. Entonces, sigo a cosas más sensibles. También constituye garantía explícita las comunicaciones por WhatsApp, las comunicaciones por correo, las comunicaciones telefónicas. Todas esas comunicaciones en donde se revele explícitamente información al consumidor constituyen garantía explícita y vinculan a la empresa. En alguna oportunidad escuché a alguien decir una cosa así como, bueno, pues ya, seguramente a la persona que está atendiendo se le habrá escapado y dijo eso por WhatsApp, pero el contrato no dice. Sí, pues, pero ya te trajiste abajo tu contrato. O sea, tu contrato dice una cosa, pero si luego, con posterioridad a la suscripción del contrato, el consumidor te pregunta una cosa y la persona que contesta una cosa que no es la del contrato, ya está, ya reformó el contrato. Por eso es que hay clientes, como decimos los abogados, que han aprendido a sembrar, ¿no? A sembrarnos. Utilizamos esa expresión los abogados todos los días, ¿no? Que van y nos siembran. Cuando me refiero, o sea, no sé si se entiende la expresión. Cuando digo que van y nos siembran, significa que van en el ánimo de entablar una conversación, obviamente no con el gerente de nada, sino que tratan de hablar con la persona que está atendiendo en postventa, o tratan de hablar con una persona que atiende por ahí, y tratan de picar a la persona a ver si se va de boca, porque como no es abogado y no tiene por qué entender de pronto estos detalles, pero debería tener entrenamiento, ¿no? Se va de boca y termina reformando el contenido del contrato. Yo recuerdo casos bastante delicados, si es que cabe la expresión. Recuerdo casos bastante delicados. David probablemente recuerde el mismo caso que tengo en mente. El caso de una persona que atendió por WhatsApp y que por WhatsApp terminó deshaciendo el contrato. El contrato decía un montón de cosas, muy bien hecho el contrato. Seguramente los abogados hicieron un trabajo así a lo Messi, pero luego vino la chica esta creo que era una, no sé si David, tú recuerdas, creo que era la chica de postventa, no me acuerdo quién era en el caso concreto, creo que no sé si recuerdas el caso. Postventa. Era alguien de postventa y terminó diciendo cada barbaridad que terminó obligando a la empresa como 40 cosas que no estaban en el contrato. Una locura. Una locura. Entonces, cuidado. Es importante controlar muy bien el flujo de información y por eso en la sesión anterior, a propósito de alguna pregunta, yo dije, hay que controlar mucho esta práctica de tener grupos de WhatsApp con los propietarios, porque este es el inicio de nuestro calvario. Cuando entablamos canales informales o extraoficiales de conversación con los propietarios, ya nos estamos abriendo un frente que en muchos casos es imposible de controlar. Le estamos haciendo la vida muy sencilla a los clientes para que nos perturben. La forma en la que deberían expresar sus reclamos o sus observaciones es vía el correo de atención de reclamos o de atención al cliente o de lo que corresponda. Esa es la vía. No debería haber ninguna otra. Esa es la vía. Porque llega la comunicación por allí, se activa el flujo de respuesta, de ser el caso pasará por legal y se responderá como se tenga que responder. No hay otra forma. Si es que llega al WhatsApp y se le contesta cualquier cosa, yo he visto algunos WhatsApp espeluznantes, en donde la persona, el propio promotor o la propia persona de venta le dice, sí, yo le entiendo, señora, yo comprendo completamente lo que usted está diciendo, me solidarizo, sí, pues, oye, ¿qué tienes que solidarizarte? O sea, ¿tú trabajas para la empresa o trabajas o sea, eres el abogado del diablo? ¿Qué eres? Entonces,
Y muchas veces las empresas cometen el error de no ser drásticas en el mercado con este tipo de prácticas. Porque si nos pusiéramos, o sea, si fuéramos claros y cada vez que existe una desviación por parte de alguna de estas personas en su proceso de venta y sencillamente agarráramos a la persona y le echáramos, la gente tendría muchísimo más cuidado al hacer su trabajo. Porque claro, muy fácil es, y lo digo esto con un poco de fastidio, como probablemente lo intuyan, porque me pongo la camiseta de mis clientes y de los negocios inmobiliarios como debe ser, porque estoy para eso, para cuidar los intereses del negocio y del sector inmobiliario. Y la verdad que a mí me perturba que en postventa o en donde sea, haya gente que se va de boca, comete errores y al final las multas las termina pagando la empresa y la persona vivita y coleando y sigue cobrando su sueldo. Tenemos un problema. O sea, esas cosas no deben ocurrir. Tiene que haber, pues, algún tipo de accountability, digamos, de la situación, porque si no, estamos, creo que, dando el mensaje inadecuado. Estamos dando el mensaje de que cualquiera puede cometer un error. Y esto es una cosa, porque creo que es el momento de decirlo, esto es algo que se controla en el momento en que se estructura el programa de cumplimiento de relaciones de consumo. Cuando se nos convoca a armar los programas de cumplimiento de relaciones de consumo, uno de los componentes del programa de cumplimiento es el capítulo de entrenamiento. Y en el capítulo de entrenamiento somos especialmente chinchosos, si me permiten la expresión, en la importancia de que exista un flujo continuo de información para que el día de mañana nadie diga que no sabía lo que tenía que ocurrir. Ese flujo de información implica esencialmente dos cosas. Primero, que existe un entrenamiento en tiempo real, por lo menos una vez al año, y que exista, número dos, algún portal o algún canal en donde esté documentación y las guías, y en fin, las cosas que elaboramos cuando se estructura el programa. Que es el recordatorio permanente de los do's and don'ts en el proceso de atención a nuestros clientes. Porque yo creo que si no tenemos eso, estamos conduciendo un negocio de alto riesgo. Ni qué decir de una empresa que no tiene programa de cumplimiento. Ya eso, sencillamente eso lo pongo a un costado. Ya ni siquiera camino por ese camino. Entonces, creo que estas son las particularidades de este concepto de garantía expresa. Esencialmente, cualquier cosa que uno pueda decir puede convertirse en una garantía expresa. No sé si por acá tengo algún ejemplo, de pronto lo tengo, no sé si lo tengo, pero creo que no lo tengo. Pero esto lo habíamos visto. Sí, no. Esto lo habíamos visto ayer. Pero por ejemplo, ya que estamos en esta hoja del PowerPoint, el contenido de las actas, de atención o de visita, son garantía explícita. Se debe cuidar muchísimo lo que se dice en el acta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la inmobiliaria realizó una serie de acciones, pero al momento de elaborar el acta, la persona que redactó el acta, ¿no? La persona que redactó el acta, sí únicamente hizo referencia a que se había reparado una de las cosas, pero no se hizo referencia a otra de las cosas que se estaba discutiendo. Entonces, claro, Indecopy dice, yo me limito a lo que leo aquí en el acta. Entonces, es tan minucioso el control de lo que se dice, que nuevamente, si vamos a llenar un formato o un formulario, tenemos que asegurarnos de que se llene bien la fecha, de que se diga todo lo que se hizo, que exista una narración lógica entre la visita y lo que se atendió, que se utilicen además términos
adecuados y estratégicos. Yo a veces me impacto porque leo correos o reportes, dicen, hay desperfecto en tal cosa, se procede a reparar o atender tal cosa con fecha tal. No es incorrecto. El cliente manifiesta que habría un defecto en tal cosa. ¿Sí? No es hay defecto en tal cosa. Porque si ustedes dicen hay defecto en tal cosa, entonces ya está, pues ya le hicimos el trabajo al consumidor, ya está el defecto, ya no hay que probarlo, porque ya lo dijimos, ya dijimos que existe. Entonces, hay un juego muy cuidadoso con el tema de las palabras. Es una cosa, insisto, muy, muy de detalle. No es poca cosa. Perdón. Entonces, eso con respecto a la garantía explícita o expresa. Y por último, la garantía implícita. Y la garantía implícita es un peligro. Y quizás después de esto de la garantía implícita podamos tomar algunas preguntas, si es que las hay. ¿Qué cosa es esto de la garantía implícita? Esencialmente es cuando no hay una norma que dice algo y no hay un pacto, un acuerdo o una revelación de información expresa, o sea, una garantía explícita, se supone que el proveedor está obligado a cumplir con lo que razonablemente debe entregarse, según los usos y costumbres del mercado. Permítanme poner un ejemplo tonto, y luego permítanme poner un ejemplo no tan tonto. El ejemplo tonto sería, imagínense que yo voy y compro un televisor a alguna tienda. Llego a mi casa con el televisor, lo conecto, lo instalo, trato de prender el televisor y el televisor no funciona. Pregunta, ¿hay alguna ley en Perú que obliga a que los televisores funcionen? No, ninguna. No hay garantía legal. Hemos pactado en algún contrato, el documento, el manual, algo dice, yo te aseguro que el televisor funciona. No, les aseguro que no existe una disposición de ese tipo. Pero no importa. Se supone que un televisor sirve para ver televisión. Se supone. Es lo normal. Se supone que eso es lo que debería ocurrir. Esa es la garantía implícita. Yo estoy obligado a que el televisor funcione porque ¿para qué otra cosa se compraría un televisor? Ahora, eso no significa que yo no pueda vender un televisor fallado. Puedo hacerlo. Pero si quiero vender un televisor malogrado, que no funciona, tengo que asumir la carga de construir una explícita. Es decir, como yo sé que la implícita es que el consumidor espera que el televisor funcione, yo tengo que pactar en el contrato, las partes convenimos o aceptamos que efectivamente el televisor materia del presente contrato no está en estado de funcionamiento óptimo, tal cosa. Y es perfectamente válido que te venda un televisor fallado, pero tenemos que pactarlo. Se construye una explícita para desactivar la implícita. Eso es. En el mundo inmobiliario es exactamente igual, obviamente, con muchísimo más cuidado. Hay un gran conjunto de cosas que pueden estar en el terreno de la implícita. Por ejemplo, se supone que en mi casa debería, pues, haber servicios públicos domiciliarios funcionando sin problemas. Se supone que en mi casa debería haber un mínimo de tranquilidad sonora. Se supone que en mi casa las paredes no deberían estarse cayendo. Se supone que en mi casa, y así podríamos enumerar una serie de cosas, ¿no? Se supone, es lo normal. Entonces, todo eso que está en el terreno de lo implícito, todo eso que está en el terreno de lo implícito, tiene que ser observado.
Y si yo no quiero que algo de eso sea observado, en el momento de la construcción del contrato de consumo, tengo que establecer una cláusula que así lo quiebre, es decir, que corte esa asunción. Las partes convenimos, las partes pactamos que es perfectamente posible que en la vivienda, que usted se mude y que el ascensor no funcione hasta de aquí a un año. Perfecto, se pacta y está en el contrato y el cliente lo sabía, ya está. Pero si vives en el 8º piso, te mudas, no hay nada en el contrato y el ascensor no funciona, tenemos un problema porque se supone que funciona. Entonces, ese es el sentido, en básico, ese es el sentido de cómo opera este conjunto de garantías. No sé si hasta ahí tenemos alguna cosa, David. No, no tenemos una pregunta. Te quiero lanzar yo una pregunta que funciona mucho en el sector. La entrega del departamento se suele entender como una obligación referida únicamente a la unidad inmobiliaria, no importando si yo tengo trabajadores, temas por rematar, gente chambeando, o incluso hay hasta proyectos en donde el lobby del edificio, los ascensores todavía ni siquiera están activos. ¿Eso tú lo entiendes como una garantía implícita o sería más bien una garantía explícita porque yo le he ofrecido entregarle pues la unidad inmobiliaria? No, es implícita. No puede ser explícita porque en tu contrato no lo mencionas. Es implícita porque no te has pronunciado sobre si va a existir o no gente trabajando allí. Y la discusión va a ser si es que un consumidor razonable que se muda a su vivienda nueva, sería razonable que espere encontrar gente pues pasando de un lado a otro con materiales para la construcción. Esa va a ser la discusión en Indecopi. Y Indecopi podría considerar y generar riesgos de que no se hayan cumplido con la entrega. Que no se ha cumplido con la entrega. No, ese no es el riesgo, no es que no se ha cumplido con la entrega. El riesgo es que entienda que hay una violación a la garantía implícita y que sancione por transgredir las expectativas, violación al deber de idoneidad. O sea, la imputación no va a ser por la entrega, la imputación va a ser por presunta infracción al artículo 18 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que el cliente manifiesta que existen trabajadores que aún perturban la zona pese a que se ha producido la entrega efectiva del inmueble. Y que el consumidor esperaría que su edificio está completo, ¿no? Correcto. Esa sería la imputación de cargos. Esa sería la imputación. Siguiendo los ejemplos que tú dices, salvo que tú hayas dejado constancia probablemente que tu servicio, tu producto, tu entrega iba a tener eventualmente esa situación, con lo cual estaría cubierto. Por supuesto. Lo cual te das cuenta, realza mucho lo que ya veníamos hablando desde el martes pasado, la importancia del contrato a prueba de balas. Claro. Porque realmente tu contrato es lo que va a desactivar todas estas implícitas. O sea, ¿cuál es el trabajo quirúrgico que, pero tú lo conoces bien, ¿no? ¿Cuál es el trabajo quirúrgico que hacemos en la inspección del contrato? Básicamente es, ¿cuáles son los riesgos típicos que nos pueden saltar en la cara? ¿Se entiende? Y que no estamos cubriendo tradicionalmente en el contrato, y construimos una cláusula mitigadora de ese riesgo. O sea, para cada riesgo por implícita, construimos una explícita que mitigue ese riesgo. Ese es el juego. Entonces, yo tengo un riesgo por implícita, te construyo una cláusula y te mato el riesgo. Así funciona. Entonces, es como una marcación como Reina Maradona, ¿no? Entonces, Indecopi me va a tratar de encontrar vacíos para meter sus especulaciones respecto de lo que el consumidor quería, y si yo hice bien mi chamba, va a encontrar una cláusula que corta cada una de esas posibles especulaciones, ¿se entiende? Y que trace la cancha, claro. Entonces ya Indecopi no me va a poder decir, no, es que el consumidor razonable hubiera esperado tal cosa. No, el consumidor razonable hubiera esperado que se cumpla lo que dice el contrato. Y el contrato es así. A ver, Gustavo, una consulta, pero si en el caso yo pongo, pues, por ejemplo,
yo digo, como equipamiento del edificio, este va a tener pues un grupo electrógeno. Pero, el grupo electrógeno, de acuerdo a mis planos, porque no está en el contrato, de acuerdo a planos, a mis planos eléctricos y a la especialidad eléctrica, el grupo electrógeno tiene una función. Y la función es que active los ventiladores, ante una emergencia, ¿no? Sirva como extractor de aire para las escaleras para las escaleras de emergencia en la eventualidad suceda un siniestro. Pero el consumidor desea que el grupo electrógeno, además de eso, además que cumpla con la finalidad que manda el plano de especialidades eléctricas, quiere también que sirva de apoyo al sistema de bombas. ¿Ya? Ahí en mi contrato, por ejemplo, o sea, ahí en qué tipo de garantía estoy, en la explícita o en la implícita, y si es implícita. ¿Y por qué los tienes? ¿Disculpa? Es implícita porque no lo estás regulando. No estás regulando el supuesto. O sea, el pedido el argumento del cliente que quiere que el coso sirva para algo adicional, eso no lo has puesto en el contrato. No se ha puesto en el contrato. Es implícita. No quiere decir que vas a perder el caso. Simplemente es implícita. O sea, lo que te estoy diciendo es que lo que podría haber sido una defensa relativamente sencilla para mí, en el sentido de, no, el consumidor está loco porque la cláusula tal del contrato dice que no es así y se acabó. Ahora vamos a tener que hacer una defensa en donde yo le explico, ¿no?, al Indecopi, no, a ver, señores, lo que ocurre es que lo que el consumidor está diciendo no es razonable. Nadie esperaría eso. Eso es una expectativa exótica o particular. En el sector lo normal es que sirva para... ¿Se entiende? Pero ya es el riesgo. Es una defensa más técnica, ¿no? Pero... Sí, pero también riesgosa, te das cuenta, porque entramos a lo técnico, pero le hablamos en técnico a quien no es técnico. Y no que son abogados, pues entonces... Nos corremos el riesgo, como que nos ocurre a menudo, ¿no?, que yo le empiezo a hablar al Indecopi de que la conexión, o en un caso grande que tuve hace poco, que le empiezo a hablar que no, que la PETAR funciona así, ¿me sigues? Y el tipo no tiene ni idea de nada. Entonces, o sea, a veces te entienden y resuelven bien, te pueden no entender claro, pero tu proyecto y el diseño de tu proyecto y tus planos han sido aprobados con un grupo electrógeno con un determinado fin. Sí. Lo que pasa es que el consumidor está excediendo el fin inicial, o sea, está pretendiendo querer, y una modificación del diseño eléctrico, porque también es cubrir, pues, es hacer más conexiones al plano formado, inclusive que te puede hacer, pues, a una modificación de tu licencia, y es todo un tema más complicado, pues. Totalmente, pero no deja de ser implícita, pues, porque como el wording del código es tan amplio y te dice falta de correspondencia entre la expectativa y lo que recibe, ¿te das cuenta? Ya le dio al consumidor el arma para que frente a cualquier insatisfacción a la expectativa te plantee una acción legal. Repito, no quiere decir que vas a perder, probablemente vamos con todas las armas y ganamos, pero ya te comiste un procedimiento administrativo, digamos, discutiendo sobre cualquier tontería, ¿no? Perdiste tiempo y plata y... Sí. Gustavo, tenemos... si tuvieras la cláusula, mi defensa sería plana, ¿te das cuenta? Entonces, esto, claro, voy a decir una cosa que probablemente conspira contra mis intereses, ¿no? Pero yo siempre digo, si es que vas a invertir, o sea, no es que vas a invertir, pero si tienes que invertir en legal, hay que invertir en preventivo, para que el contrato esté a prueba de balas. Porque si no inviertes en preventivo, luego vas a tener que invertir en litigio. Y ahí sí te va a doler. Ahí sí te va a doler. O sea, así funciona. A veces uno recibe la propuesta del preventivo y dice, 6,000 soles, no hay presupuesto para eso.
Cuando te llegue la factura de 50.000 soles por un litigio, vamos a ver si no pagas los 6.000 soles por el preventivo. O sea, es una cosa que se entiende, que no es, o sea, ponemos la carreta delante de los bueyes. No estamos midiendo el riesgo impactante que tenemos al frente. Tengamos en cuenta, cada infracción, cada infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor puede representar 450 UITs de multa. Cada infracción tiene un tope de 450 UITs de multa. Estamos hablando de que 2 o 3 infracciones podemos tener, si es que no nos vamos al tope, sino que me guío de lo que normalmente pone Indecopi de sanciones en casos de mediana complejidad, 100.000 soles, 150.000 soles de contingencia, en un caso. Entonces, no tiene sentido. Yo no le veo mucho sentido a no hacer el trabajo, no tiene que ser perfecto, pero dar el trabajo de mitigación del riesgo legal, me parece que es algo que tiene que hacerse. Sí, David, ibas a decir algo, perdóname. No, hay una pregunta de una participante, o un participante. Creo que es interesante, a ver, te la voy a leer y a ver si la explicamos si no se comprende lo que creo que se quiere decir. A ver. Se dice, el contrato establece la entrega de un departamento, meses después de la entrega se firma el acta y el consumidor solicita que subsane el piso laminado, me imagino que hay algún problema. La subsanación involucra repararlo. Hemos cumplido con repararlo, pero no hemos colocado un piso nuevo. La pregunta es si el término nuevo sigue vigente habiendo pasado 3 meses de firmada la entrega. Si esto sería una garantía. Entendí toda la pregunta hasta donde se dijo nuevo, ahí sí ya me perdí. Porque claro, entiendo que lo que ha hecho la empresa es reparar algún desperfecto. Sí, correcto. Pero si sigue teniendo que ponerle un piso nuevo, es la pregunta, cuando viene a corregir, ¿no? Es decir, es que no entiendo. A ver, si es que hay un defecto y ya repararon el defecto, ¿por qué tendrían que poner un piso nuevo? ¿Lo repararon o no lo repararon? A la hora de reparar, la pregunta es si tengo que reparar con un piso nuevo o puedo hacerle simplemente una reparación. Por ejemplo... No, eso depende de lo que... Si está sustentado técnicamente, que claro, se puede con una simple reparación darle la atención debida y que con eso queda arreglado el tema, se puede reparar, no hay ningún problema, y el código te da la opción, le da la opción al proveedor de proceder a la reparación. Es una opción legítima, no hay ningún problema. Es como cuando uno corrige, digamos, algunas tuberías o algo, las ajusta, pero no es que volver de nuevo, si yo te vendo un televisor fallado, yo no estoy obligado a llevarme el televisor fallado y darte uno nuevo. Puedo arreglártelo. Te lo reparo. Sí, no hay ningún problema. Lo que sí, y esto es una regla jurisprudencial, vamos a decirlo así en Indecopi, lo que sí es que eso no va a funcionar cuando hay reparaciones constantes. Pues eso tiene un tope, porque también podría ocurrir que yo repare y que surge el problema. Es como que yo arregle una pared y se malogra de nuevo, entonces yo arreglo de nuevo la pared y se malogra de nuevo, entonces yo vuelvo a arreglar la pared y se malogra de nuevo, entonces yo lo vuelvo a arreglar y se malogra de nuevo. Entonces va a llegar un momento en que Indecopi me va a decir, no, es que tu problema no es que la reparación no está sirviendo. Tienes que hacer algo estructural que arregle este asunto. ¿Me dejo entender? O sea, va a llegar un momento en donde la reparación, cuando claramente se manifiesta como una alternativa insuficiente de cara al problema, tú no puedes seguir insistiendo con la alternativa insuficiente. Es por un tema de lógica. Gustavo, ¿y si el cliente ya ve un tema estético, por ejemplo, no sé, un contrazócalo, que está ligeramente elevado más allá del nivel del piso? Ligeramente, o sea, ya es un tema pues estético. ¿Qué recomendarías en este caso, por ejemplo? Porque puede ser, la reparación sí se dé, pero ya pues el arte, digamos, porque la construcción es un trabajo manual, sí, puede tener pues alguna diferencia o algo que sea... En principio las objeciones estéticas, hay excepciones puntuales, pero en principio las objeciones estéticas que no están respaldadas en alguna declaración en el manual o en algo, no son atendibles. Como regla general no son atendibles.
sea, tendría que ser una objeción del tipo, lo que pasa es que cuando me lo ofreciste así, y mira, tú me estás dando una cosa que luce completamente distinto. Ok, ok. Ahí es atendible. Pero en el supuesto que tú me planteas, me parece que no resiste tanto la denuncia, que es hipotética denuncia, ¿no? No sé si hay más preguntas, David o Manuel. Ahora no. Por ahora. Ok. Muy bien. Entonces, así funciona el conjunto de garantías. Así funciona el conjunto de garantías que hemos conversado, ¿no? Del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quiero volver a enfatizar, volver a insistir en este asunto de cómo es muy normal, porque de verdad lo veo bastante, de cómo es muy normal que se reforme el contenido del contrato mediante declaraciones informales o extraoficiales posteriores. Es algo que de verdad tenemos que tener muy bajo nuestro control, porque de verdad que el trabajo de prevención se ve afectado si es que existen muchas voces declarando distintas cosas eventualmente a los clientes. Siempre, incluso cuando hay gestión de riesgos, el consejo siempre es definición de voceros. O sea, hay que definir el vocero o un par de voceros y punto, y el resto se calla. Entonces ese es el proceder elemental. O sea, también ocurre, o también puede ocurrir, que hay mucha gente hablándole a un consumidor. Entonces un consumidor dice, no, señor tal o señorita tal, lo que pasa es que ya hablé tan bien con la señorita tal y me dijo tal cosa, y hablé tan bien el otro día porque me encontré con el señor tal que me dijo tal otra cosa. O sea, tiene que haber una persona responsable, que es la que habla, y la que controla, para empezar, que controla el flujo de atención. Como ustedes saben, creo que lo mencioné el martes, pero como ustedes saben, el flujo de atención de reclamos y comunicaciones ha cambiado desde hace unas cuantas semanas y ahora solamente hay 15 días hábiles para cumplir con la atención debida al consumidor. Antes era 30 días calendario, que además podían ser prorrogados por 30 días más. Eso ya no existe más en el Perú. Hay 15 días hábiles improrrogables para dar la atención definitiva a cualquier pedido del consumidor. Entonces, postventa y las áreas de atención de reclamos tienen que tener un control impecable del flujo de atención y de los días para cada comunicación que ingresa, para no incurrir también en ninguna infracción sancionable por plazo, ¿no? Otro tema importante en el Código de Protección y Defensa del Consumidor en Perú es el tema de las cláusulas abusivas. Es un tema interesante, porque creo que contrasta con lo que acabamos de decir. Por un lado hemos hablado de la importancia del contrato, la importancia de que las cláusulas del contrato estén bien delineadas, sean adecuadamente construidas. Y también es cierto que Indecopi, en nuestro país, tiene la facultad de supervisar el contenido de las cláusulas del contrato. Es decir, tampoco podemos cantar victoria. Hay cláusulas que están contenidas en el contrato y que pueden ser supervisadas por abusividad, así se llama, ¿ok? Que pueden ser supervisadas por abusividad. Entonces, ¿qué significa esto de supervisión por abusividad? Significa que Indecopi
se reserva el derecho de leer nuestro contrato, ¿okay? De leer nuestro contrato, y determinar si no hemos establecido una cláusula exorbitante, o sea, una cláusula que le atribuye demasiado poder al proveedor y que deja en excesiva debilidad al consumidor. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un supuesto en donde se cuestiona una cláusula como presuntamente abusiva. Acá está la cláusula: en caso el comprador incumpliera con el abono de 3 de las cuotas establecidas en la proforma, o 2 de las últimas, se podrá, a su sola decisión, cualquiera de las posibilidades, una, dar por resuelto unilateralmente y de pleno derecho el contrato mediante envío de carta notarial, en cuyo caso se retendrá el 30% del precio de venta pactado por concepto de penalidad. Esa es la estructura que en este contrato tenían los portales, ¿no? Entonces, el consumidor argumenta que esta cláusula es lesiva, esta penalidad del 30% del precio de venta en este supuesto, y el Indecopi considera que es absolutamente válido, como pueden ver ustedes allí, es absolutamente lícito establecer una penalidad de esa naturaleza. No lo considera exorbitante. Sin embargo, acá tienen un ejemplo en donde sí se considera que la cláusula es abusiva. Entonces, la cláusula decía lo siguiente: el comprador declara a conocer que la resolución del presente contrato, a solicitud del comprador o por falta de pago, ocasionará daños y prejuicios al vendedor, o sea, el proveedor inmobiliario, por lo que en caso de resolución de este contrato, el comprador autoriza al vendedor a retener y hacer suyo el 10% del precio de venta. Fíjese que el otro era 30%, acá es 10% el precio de venta, por concepto de indemnización, debiendo el vendedor devolver el saldo del monto pagado al comprador sin intereses. Pero miren lo que dice, devolviéndole el saldo del monto pagado al comprador sin intereses dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha en que el vendedor haya vendido el inmueble a una tercera persona y recibido un importe por lo menos equivalente al monto objeto de devolución. O sea, la lógica de esta cláusula es bastante clara. Lo que no quiere el proveedor inmobiliario de este contrato es perder liquidez. O sea, lo que no quiere es devolver dinero sin haber obtenido el fondo correspondiente, o sea, tener forados. Eso es lo que está tratando de hacer. Entonces, está tratando de cubrir la devolución a un consumidor con el ingreso que le va a pagar un nuevo consumidor. Eso es una barbaridad. Eso no se puede hacer. Indecopi lo está diciendo. Al margen de que el cumplimiento se deba o no al consumidor, la inmobiliaria se está cobrando una penalidad. Es desproporcional que ni siquiera exista, por ejemplo, una fecha certera de devolución, porque estás diciendo te voy a devolver quizás cuando una tercera persona quizás me pague un monto equivalente además, con lo cual podría no ocurrir, con lo cual si no ocurre tampoco te devuelvo. Eso es lo que una lectura lógica del contrato insinúa. Evidentemente Indecopi no le hizo nada de gracia un wording así y lo consideró una cláusula abusiva. Entonces, creo que aquí se ve, creo que se entiende mejor el sentido de este control de abusividad. Al final del día, Indecopi puede entrar a analizar, no me gusta utilizar esta palabra, pero vamos a decirlo así, la justicia o la injusticia contractual, vamos a decirlo así, la razonabilidad de los términos pactados en el contrato de consumo. Entonces, el contrato de consumo es sí una importante pieza de mitigación de riesgos, pero nuevamente tiene que ser elaborada con tanta astucia como para que resista incluso posibles controles de abusividad sobre el contenido del contrato. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, David.
O Manuel. No, no hay ninguna pregunta respecto a justamente lo que nos comentas de control de abusividad. Ok. Perdón, que sí es importante un poco sensibilizando al público entender, ¿no? Que nuevamente es un asunto que estoy entendiendo que Gustavo puntualiza respecto al contenido del contrato. Ahora ya no es lo de las garantías, sino incluso estamos hablando de cómo se estructuran las facultades del proveedor. No sé si ustedes tienen alguna pregunta de alguna cláusula que ustedes puedan poner. No sé, si me ocurre una, ¿no? Donde yo le ponga probablemente reglas duras al consumidor, y habría que ver un poco cómo Gustavo se hace un balance entre las garantías explícitas que tú has recomendado y el control de abusividad, ¿no? Porque yo le puedo poner, el consumidor declara que el departamento puede tener fisuras. Por ejemplo, una típica cláusula abusiva sería lo siguiente. Las partes convienen en que la fecha de entrega del inmueble será el 20 de diciembre del año 2022. Sin embargo, el proveedor se reserva el derecho de prorrogar indefinidamente la fecha de entrega del inmueble, enviando una comunicación al consumidor o al comprador antes del plazo previamente mencionado. Claramente abusivo, ¿te das cuenta? Porque dice que te puedo prorrogar indefinidamente, no te dice cuándo te... ¿Me explico? No hay tope. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, Indecopy te va a decir, o sea, no. O sea, tú al final del día, tu fecha de entrega es un chiste, porque lo que estás diciendo realmente con la otra cláusula es, realmente te voy a entregar cuando a mí me dé la gana. Eso es lo que le estás diciendo. Gustavo, hay una pregunta justo ahora que estabas hablando y que salta de lo que estás comentando. Pregunta un participante: ¿cuál es la consecuencia legal a nivel de Indecopy por consignar mis cláusulas abusivas? ¿Cuál sería la sanción? Multa, 400, hasta el tope, lo que dije. Es una infracción administrativa, puede ser hasta 450 UITs. No te van a poner 450 UITs por una cláusula abusiva, no lo veo. Pero te puede costar tus buenos... Te puede costar tus 50.000 soles o tus 40.000 soles por cláusula, más o menos. Gustavo, hay otra pregunta que dice lo siguiente: ¿el contrato puede pactar que el consumidor acepta que el departamento puede tener modificaciones durante la ejecución de la obra, autorizando a la inmobiliaria a decidir sobre estas modificaciones? ¿Sería abusivo? ¿Hay límites en caso de modificaciones técnicas como el área? ¿Sería suficiente con indicar en el contrato que es referencial? Esa es una excelentísima pregunta. En prácticamente todos los contratos incluye esto de que el proyecto podrá sufrir variaciones, bla, bla, bla. Y por supuesto, tiene que estar esa cláusula, sin duda. Ahora, en mi experiencia, esa cláusula te cubre muy relativamente. Indecopy, para hacerte caso, necesita algo más que esa cláusula. Es decir, tiene que haberse explicitado de alguna manera en el contrato cuáles son, por lo menos, los campos en los cuales se podrían producir esas modificaciones, y tienen que ser modificaciones que, por supuesto, son, o sea, que no son sustanciales, ¿sí? Que no son sustanciales. Ahora, la regla de oro siempre es, si es que no tengo claridad sobre si es sustancial o no, debo presumir que es sustancial. Y si es sustancial, le tengo que decir al consumidor. O sea, tengo que mandarle una comunicación al consumidor, tengo que decirle, ha ocurrido esto y el proyecto va a ser así de esta manera, ahora. ¿Ok? Ese es el tema. Ahora, específicamente con respecto al tema de la variación en metraje, es un tema muy interesante. Indecopy ha tenido idas y vueltas con respecto al tema de la variación en las dimensiones del inmueble. Primero, Indecopy aceptaba esto que los civilistas llaman la cláusula de venta corpus. Luego, Indecopy dijo que no era válido y sancionó cuando existía la variabilidad en el metraje. Y hoy Indecopy lo acepta. Hoy Indecopy lo acepta siempre y cuando esté expresamente pactado
y se diga además cuál es ese porcentaje, y ese porcentaje no exceda del tope que está en el Código Civil, que es el 10% de variación hacia arriba o hacia abajo. Pero ese es nuestro tope. 10% de variación en el metraje, nada más. 15% no. Entonces el tope es 10%. Claro, pero ahí tenemos un problema, Gustavo, porque hay algunos bancos que quieren regular esos topes Sí, pues. y consideran de que 8%, 10% sería una locura, y de alguna manera exigen que no sea más alto del 2 o 2,5, ¿no? Y ese es un tema, lo sé, y ese es un tema en donde precisamente tenemos lo voy a decir de esa manera. Creo que como gremio, ¿no? Tenemos que ser muy, muy claros con los bancos, porque los bancos, y no quiero agraviar a los bancos, ¿no? Pero los bancos, la verdad que a veces se ponen en un plan, y no sé si los amigos que nos están escuchando coincidirán conmigo, pero da ganas de decirles, bueno, ¿sabes qué? Entonces al final mejor vende tú, pues, porque si tú un poco más y me haces tú el contrato, o sea, un poco más y me dices tú cuánto puedo variar, tú mismo me das la cláusula que quieres que ponga, ¿no? O sea, al final del día, entonces el negocio no es mío, el negocio es tuyo. Entonces, yo creo que tiene que haber, que tiene que existir un foro en donde efectivamente nos pongamos de acuerdo. Probablemente los bancos piensan en ese porcentaje no porque son descabellados, probablemente están cubriendo algo que ellos están viendo, pero nos están restando margen de acción a nosotros. Entonces, 2.5%, o sea, cuando por ley podríamos tener 10%, reducirnoslo a 2.5% es bastante lesivo, ¿no? ¿No, David? O sea, digo. Perdón, estaba en mute, disculpa. Estaba respondiéndote en mute. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo contigo y sí se ha tenido en algún momento algún acercamiento, pero sí es cierto que los bancos tienen que entender que la estructura de la venta es el riesgo de la empresa inmobiliaria y no de ellos, ¿no? Entonces es importante. Porque además, si yo pongo 2.5% y me excedo en 4% y me multan, Hubiera estado protegido. El banco no va a poner ni un solo sol. Claro. Es un problema. Hay un participante que nos está preguntando, una participante, Andrea, ¿qué artículo es la del ad corpus? Te lo digo, artículo 1577 del Código Civil. Sí, yo no manejo Código Civil. No, lo estoy mirando en este momento y bueno, sí es importante que lo tengan, pero como Gustavo ha dicho, no solo es el artículo, ¿no? Sino la estructura de la cláusula que indique, ¿no? Porque además, ojo. Es un trabajo mucho más fino, ¿no? Que solo decir. Porque esto sí lo he dicho de copia. No es que te pongo en una cláusula del contrato conforme al artículo tal del Código Civil. No. Tengo que delinear expresamente, o sea, en el wording, tengo que expresar que estamos conviniendo que es ad corpus y trazar mi propio porcentaje. O sea, decirlo. No me puedo remitir simplemente al Código Civil. No puedo. Tengo que decir cuál es mi porcentaje. Que tiene que ser compatible con el tope del Código Civil. Pero tengo que decirlo en mi contrato. Lo digo porque antiguamente ocurría, las partes convienen que la presente venta es ad corpus y que se regula por lo dispuesto en el artículo tal del Código Civil. Punto. No. Eso no. Gustavo, tengo una pregunta que siempre creo que te hago en los cursos, pero que es importante que escuchen la respuesta los participantes, porque creo que es recurrente y hasta ahora sigo creyendo fielmente que no se ha dimensionado el riesgo, ¿no? Las garantías que yo le entrego, perdóname que retroceden garantías, pero las garantías que yo le entrego a mi consumidor respecto de los pisos, las griferías, los distintos componentes, ¿no? Versus las garantías que yo recibo de parte del que me lo instaló. Entonces, el que me lo instala me dice, mira, te instalo el piso y una vez instalado te doy 1 año. Pero yo puedo terminar la obra 6 meses después
Ujú. Y por lo tanto le estoy dando un año a mi comprador, pero mi proveedor no me da un año a mí. Y ahí Ujú. tengo un riesgo de descalce, ¿no? Frente al comprador, algunas empresas creen decirle prácticamente llama por teléfono al proveedor y a ver si te da la garantía. ¿Quién es el Claro, responsable frente al comprador sí, directamente? yo lo dije, lo mencioné en la sesión del día martes. Puse el caso de que hay inmobiliarias de que te dicen, si tienes algún fallo con el ascensor, acá tienes el nombre del proveedor y acá tienes el teléfono para que lo llames y hagas, y le pidas pues el mantenimiento, la reparación correspondiente. Ujú. Como si, como si el proveedor inmobiliario no quisiera ser proveedor inmobiliario, ¿no? Como si el trabajo fuera simplemente, yo construyo algo y lo vendo, pues, y luego que venga el siguiente proyecto. Entonces, no funciona así, y por eso se requiere un cambio de visión también, porque digamos, no todo puede ser crítica. Yo soy muy crítico del INDECOP y estoy convencido de que buena porción de esos criterios están mal, pero creo que es sensato también empezar por casa y decir, bueno, a veces no tenemos mucha claridad sobre la importancia de esto. Es más, aunque suene de nuevo un poco, quizás un poco interesado, no lo sé, pero a veces tengo la percepción de que legal no es una prioridad. O sea, comercial es una prioridad, fuerza de ventas es una prioridad, pero legal no es una prioridad. Y es, si me permiten la palabra, loquísimo, loquísimo. O sea, en mi psiquis, claro, yo lo veo como abogado, ¿no? Así que perdónenme que lo diga de esta manera, pero es como que nos esté dando un infarto, ¿no? Tenemos un problema porque un consumidor se está quejando, o nos han denunciado, o algo por el estilo, y es como que nos está dando un infarto, ¿no? Entonces estamos en la camilla y el cirujano aparece porque nos va a salvar la vida. Entonces el cirujano nos dice, bueno, ya está, yo te voy a curar tal cosa, por si acaso, esta es mi propuesta. Y uno se está muriendo y dice, doctor, pero me parece, la verdad me ha parecido excesiva su propuesta, me parece muy caro. Entonces, yo no sé ustedes, yo ni loco le negociaría honorarios a mi cirujano, el que me va a salvar la vida, me parece una tontería. Entonces, el trabajo del abogado es darle oxígeno a la empresa. Entonces, probablemente yo tenga el sesgo de ser abogado y probablemente lo digo desde mi propio sesgo, pero incluso cuando no era abogado, cuando era chiquito, mis padres, y ninguno de ellos es abogado, mi padre es arquitecto y mi madre es psicóloga, mis padres siempre me dijeron, hay dos personas a las que no se les negocian sus honorarios, a tu médico y a tu abogado. O sea, esa es la regla de oro. Entonces, a mí me extraña mucho cuando a veces, de verdad, no quiero hacer una crítica, pero, o sea, porque no me interesa hablar del honorario, el objetivo no es hablar del honorario, ni el fin, ni nada, eso no me interesa. Lo que quiero destacar es que creo que no hay mucha conciencia de la dimensión del riesgo legal, que creo que ahí va tu comentario, David, o sea, y por eso es importante este foro, ¿no? Creo que no somos muy conscientes de que si estamos involucrados en un procedimiento, es hasta 450 OITs de multa por cada infracción, además la medida correctiva por cada infracción, además la condena de costas y costos, además, si yo impugno, la medida correctiva es de cumplimiento automático, salvo que tenga una cautelar que no me la van a dar. Si no pago la multa, Indecopi me puede ejecutar coactivamente de forma directa, salvo que presente una carta fianza y afiance toda la multa. Me dejo entender. O sea, y se arma un bolondrón de contingencias y que terminan asfixiando a la empresa. No era un tema menor, ¿no? Y podríamos añadir el ranking de empresas sancionadas, más el hecho de que algunos diarios hace no mucho han sacado los nombres de las empresas sancionadas. No, y además,
Y además tú sabes que en el sector inmobiliario ocurren cosas adicionales a lo normal. Te mandan al registro del Ministerio de Vivienda, o sea, pasas al registro público de infractores ¿no? y sancionados. Indecopi lanza reportes semestrales difundiendo cuáles son las empresas del sector inmobiliario que han recibido más multas. O sea, es absolutamente... Además, en nuestro deber de revelar información, como tú sabes, tenemos que revelar nuestros antecedentes de sanciones, según el artículo 77, ¿no? Del Código de Protección del Consumidor. Entonces, es delicado. O sea, el riesgo es enorme. El riesgo es enorme. Es muy, muy cuantioso. Entonces, y agrego, para supuestos especialmente graves, Indecopi tiene la facultad de extender la responsabilidad a los representantes, o sea, imponerle multas a los gerentes cuando entiende que han intervenido en la infracción y han actuado con intención o con omisión inexcusable, ¿verdad que sí? La extensión de responsabilidad del artículo 111 del Código, con lo cual podría ser que además el gerente o el gerente de algo termine con una multa personal, además, contra su patrimonio. O sea, es una cosa bien delicada, realmente bien delicada, bien incómoda. Ahí, Manuel, quizás tú tengas una percepción parecida desde el mundo in-house. Yo también soy abogado externo de inmobiliarias, entonces quizás ahí, Manuel... Pero claro, yo diría... Sí, Manuel. Manuel puede la mirada del abogado in-house, pero yo diría que probablemente la inmobiliaria ha entendido claramente, porque sí lo sé y lo veo, que le ponen mucho cuidado en quién me hace el proyecto, o sea, quién me diseña el proyecto, quién me lo construye, porque obviamente el producto tiene que tener una seguridad de que no tenga unas fallas al punto que se te caiga el edificio, voy a ser exagerado, quién me lo vende, porque necesito gente pilas y estratégico, pero probablemente la cuarta parte de la mesa, Manuel, no sé qué opinas, obviamente con el disclaimer que sé que no quieres darle con palo a tu empresa, sino me refiero en general, tus compañeros o el sector, ¿qué opinarías? Probablemente no se ha interiorizado, Manuel, el tema de la importancia de que es vertical y parte medular de la inmobiliaria verificar los riesgos legales de consumidor, ¿no? Porque estamos en el día a día, ¿no? Date cuenta, mira todo lo que Gustavo está pincelando. No solo el consumidor, o sea, el soporte legal que da, claro, como te decía, el soporte legal que da el abogado in-house es transversal al negocio, ¿no? Te puede ver desde la compra de terrenos, se puede ver contingencias legales, se puede ver el saneamiento, te puede ver la titulación, se mete bajo la municipalidad, protección de datos, todo el tema de cumplimiento, pues es bastante. En el tema de los honorarios me sentí un poco aludido cuando hemos negociado tus honorarios entre abogados. Bueno. Estaban pensando en ti, Manuel, estaban pensando en ti, no mentira. Sí, estaba pensando en mí, no sé, Gustavo. No. Qué divertido. Pero bueno, nada, o sea, en esa parte del consumidor, bueno, es un tema, es bien importante dar con el criterio de idoneidad, sistematizar este criterio de idoneidad dentro de lo posible, tener válvulas de escape y también, pues, tener también, por ejemplo, en la cláusula que has citado del ad corpus más del 10%, y que el banco te señala el 2.5 o 3% que puede estar de variación tu área. También yo vi en uno de los fraseos legales que tenemos en los contratos, es que como válvula de escape, señalar pues que te voy a devolver el valor por metro cuadrado que tú has comprado, siempre que me excedo un plazo mayor, por ejemplo, un mayor plazo del 2.5, porque también hay clientes en los que, y me ha pasado, que te quieren negociar el precio, si tú te has excedido más allá de esa área, te quieren renegociar su valor por metro cuadrado a precio actual. Entonces, y te dicen, no, si no te voy a aclarar Indecopi. Y lo que me ha pasado es que le he dicho, bueno, vayamos Indecopi y te va a decir lo mismo que dice en nuestro contrato. O sea, y mi contrato va a decir simplemente, oye, tu precio de venta, tu valor por metro cuadrado, yo te lo voy a devolver el exceso disminuido y con la mutua gracia recíproca del 3%, es decir,
si es que yo me he excedido 4, yo no te voy a devolver los 4, sino yo te voy a devolver El el 1.5. porcentaje menor, el porcentaje o sea, el porcentaje del exceso del 3%. Si me he excedido hasta 4 o 5, te devolveré 1 o 2 metros cuadrados. Lógico, lógico. Entonces, ahí, por ejemplo, creé la situación y tuve que negociar con todo un edificio, de todo un lado, no voy a decir qué empresa, porque sí, he estado en varias. Entonces, eso me pasó y fue la negociación al principio no entendían, pero al final los clientes leyendo su cláusula, sí comenzaron a entender de que yo estaba limitando y pintando la cancha desde el comienzo, de que ante una eventualidad, cómo iba a ser la manera que íbamos a actuar, ¿no? Entonces, eso es más que todo la finalidad también del curso, más o menos apoyarnos y decir cómo se pueden tener ciertos remedios o cómo se puede estructurar diferentes salidas en el tema de consumidor, por ejemplo. Claro, claro que sí. Y claro que sí. Y el último punto que quisiera, creo que estamos muy bien de hora, pero bueno, el último punto que quisiera poner en agenda es el de las defensas. Es el de las defensas. Gustavo, ¿te puedo interrumpir con una pregunta? Sí, por supuesto. Un participante, entiendo que se quedó con tu comentario que era abusivo y extender ilimitadamente la entrega, ¿no? Entonces, te lanza la pregunta directa. Ok, no voy a prorrogar indefinidamente, pero sí tengo un límite legal o le puedo decir 90, 300 días, 200 días. O sea, puedo pactar un plazo y está pactado y eso es, puedo decir 500 días, voy a ser exagerado porque el participante dice 365 días. ¿Y eso sí sería un límite? Depende, claro, no hay una respuesta, para eso porque depende del, o sea, te puedo decir lo que normalmente ocurre. Normalmente los contratos dicen 90 días, dicen 120 días, dicen 180 días. Lo máximo que he visto yo validado por Indecopi en una resolución es 6 meses. Una cláusula decía 6 meses, Indecopi lo validó. Ok, interesante, interesante. Para no llegar al otro punto, ¿no? Que claro, te digo, te pongo fecha, pero te digo 16 años, ¿no? Voy a hacer esto. Lógico. Yo he visto 6 meses en un caso, Indecopi nos hizo problemas con el tema. Dijo, no, acá dice 6 meses y tal. Dicho sea paso, sancionaron a la empresa. Pero sancionaron a la empresa no por los 6 meses. Sancionaron a la empresa porque la cláusula decía que se podrá prorrogar por 6 meses siempre y cuando tú comuniques antes del vencimiento del plazo que estás prorrogando por los 6 meses. Y mandó la carta de prórroga, pero después, 2 días después. Entonces cayó por ahí. ¿Me dejo entender lo que pasó? O sea, el plazo de entrega del inmueble era, por decir, el 10 de junio, y la empresa tenía que, por lo menos, mandar el 9 de junio la carta, diciendo te voy a prorrogar por 6 meses. Pues la empresa mandó la carta el 12 de junio, diciendo te prorrogo por 6 meses. Cuando ya no podías prorrogar nada, porque ya habías incumplido el plazo. Eso es lo que pasó. Es un problema logístico, pues se demoraron en la carta. Es un error, una metidaza de pata. Pero no se hizo problemas con el plazo, se hizo problemas con lo otro. No sé si se entendió lo que dije, David. Sí, perfecto, perfecto. Sí, te interrumpí, así que continuemos, perdón. Entonces decía yo, defensas. Y ya hablamos de 2 de ellas en la sesión anterior. La defensa por prescripción y la defensa por la ausencia de condición de consumidor del denunciante. Quisiera referirme a dos defensas más que son muy útiles y que hacen que el trabajo preventivo sea especialmente importante. Antes no existía esto. Con el código, con una reforma que hubo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, se agregó al artículo 108 del código unas causales de improcedencia de la denuncia. Y hay 2 cosas que quisiera decir. Primero,
se agregó una causal de improcedencia por falta de interés para obrar. En simple, el consumidor no puede denunciar por algo que ya fue subsanado, arreglado, atendido, reparado, corregido. No puede. La denuncia deviene en improcedente si es que con posterioridad al arreglo, reparación, lo que sea, se plantea una denuncia. Cuando se planteó la denuncia, el consumidor ya no tenía interés para obrar, o sea, no tenía mérito para movilizar al Indecopi. Entonces es muy importante que si se nos regala la opción, miren la palabra que utilizo, regala, si se nos regala la opción de atender a un cliente, porque nos manda un correo, nos manda una comunicación, nos manda una carta, nos manda algo, no perdamos la oportunidad de quizás, en la medida de lo posible, de lo razonable, cerrarlo ahí, porque realmente de esa manera, atendiendo, cortamos cualquier posible litigio futuro. Y ahora además respaldados por el texto expreso de la ley, que dice que se corta, que es improcedente. El código ha agregado otra causal que dice que también es improcedente la denuncia cuando se ha subsanado o atendido o arreglado el problema antes de la notificación de la imputación de cargos. O sea, podría haber ocurrido que cuando el consumidor denunció al Indecopi no estaba arreglado todavía el tema, con lo cual el consumidor sí tenía interés para obrar. Pero en el interín, entre que se formula la denuncia y nos notifican la imputación de cargos, que en Indecopi esto puede tomar un tiempo, se arregla, seguimos conversando con el consumidor y finalmente se arregla. Entonces, si se arregla en ese espacio, antes de que nos notifiquen formalmente de la imputación, también es improcedente la denuncia. Lo que el código está tratando de hacer con estas incorporaciones es privilegiar las vías de posible arreglo inmediato y célere del proveedor hacia el consumidor. Creo que es, insisto, una oportunidad que no hay que desaprovechar, porque nos puede reducir de forma muy importante la tasa de litigios. ¿Okay? Más allá de que a mí me encanta el litigio, pero digamos, más allá de eso, es una experiencia tortuosa el litigio. Entonces, puede ser traumático porque es complejo y se requiere a veces pruebas que no hay, que son difíciles de producir. Entonces, uno puede dormir más o menos tranquilo cuando se hace un buen trabajo preventivo. Bueno, con la seguridad, por supuesto, de que si hay un litigio, se atiende el litigio también, sin ningún problema. Entonces, yo creo que estas defensas del código, perdón, son, es importante tenerlas presentes, ¿no? Entonces, fíjense, el código, hemos abordado información, hemos abordado idoneidad, hemos abordado relación de consumo, hemos abordado cláusulas abusivas, hemos abordado defensas, y creo que hemos abordado esencialmente todo lo trascendente. Lo último que me gustaría decir, y que lo adelanté, es que creo que es bueno tener en el radar el asunto de la construcción o diseño de los programas de cumplimiento en materia de relaciones de consumo. El Código de Protección y Defensa del Consumidor reconoce expresamente a los programas de cumplimiento como una posible circunstancia atenuante de sanción. Cuando el programa está bien elaborado, podemos recibir atenuantes de sanción cuando hay infracciones. Podría representar entonces un importante ahorro de costos y de contingencias legales si es que hay un programa de cumplimiento funcionando. Es algo que hay que, por supuesto, ponderar en términos costo-beneficio. Esto tiene sentido para una empresa
que tiene posiblemente una incidencia de reclamos media y que tiene una trayectoria o una cantidad de proyectos en cola que justifican tener un programa de cumplimiento. Si es que estamos hablando de una empresa que aún está haciendo su primer proyecto, probablemente lanzarse al programa de cumplimiento es lanzarse a un costo que no va a tener un rédito inmediato. Va a tener un rédito, pero no inmediato. Entonces, posiblemente en esos casos yo diría, bueno, probablemente hay que esperar. Pero en otros casos es más claro que se necesita el programa de cumplimiento antes que en lugar de luego, ¿no? Pero bueno, no sé si en estos 20 minutos o 25 minutos que quedan, mejor tomamos preguntas y conversamos, David. Porque yo, de mi lado, yo no tengo... O sea, esos son los temas. No, está bien, perfecto, perfecto. Importante, a ver, lancen preguntas, aprovechemos la presencia de Gustavo como especialista en la materia. Más que escucharlo hablar, como él dijo, era importante algún tema. Manuel, no sé si has tú lanzado alguna pregunta o si hay alguna pregunta. Hay un participante que le hace una pregunta que es interesante. ¿Puede el consumidor reclamar penalidades ante la demora en la entrega? El contrato no lo establece, pero su pretensión puede ser aceptada por Indecopi. No, si el contrato no lo establece, no tiene base para exigir penalidades por demora. Gustavo, yo haría una Sí te adaptación. multaría, ¿no? Indecopi también. O sea, ¿Perdón? sí te multaría Por Indecopi supuesto. por la demora en la entrega. Por supuesto, te va a demoler, claro que sí, pero la pregunta era penalidades, ¿no? Te cambio la pregunta porque a veces pasa lo siguiente. Una cosa es la penalidad del contrato, pero puede decir, he tenido que pagar un alquiler durante 6 meses y ese monto de alquiler me lo tienes que devolver como correctivo. Bueno, claro, pero eso no es penalidad, eso es correctivo. Eso no es penalidad. Lo que te Es decía indemnización de daños y perjuicios. porque la palabra penalidad a veces en el sector se usa como, le tengo que pagar algo, a eso me refiero, ¿sí? Esa sería la pregunta probablemente. No, sí, o sea, claro, bueno, puede ser que le tengas que pagar algo, ¿no? O sea, si efectivamente hay una demora y esa demora ha producido o ha generado algunos gastos directamente derivados de la demora, sí es posible que Indecopi considere que hay que devolver esos gastos directamente, ¿no? Directamente derivados de la infracción. Pero eso es correctiva, no es penalidad. Siempre que se acrediten dichos gastos, porque te puede salir con un contrato privado con su vecino y ya. Idealmente siempre que se acredite, pero yo te voy diciendo que ya voy viendo como unos 5 o 6 casos en donde no se ha acreditado absolutamente nada y te lo ordeno. Le toma la palabra al Te consumidor. toma la palabra, pero es de muy buena fe, ¿no? Y eso se presta Sí, por supuesto, se presta que te diga... lo que sea y el precio que sea. Sí, el tipo se hospedó en el country. Claro, pues, exacto. Eso, unas 30 días en el country, ya está. Claro, tal cual. Están preguntando, entonces, mejor acoto una penalidad en el contrato, pacto claramente la demora y genero algún cuidado y delimito, es la pregunta, ¿no? ¿Podría convenir entonces? Yo pondría una cláusula donde digo que las partes convienen expresamente que el incumplimiento, en el improbable caso de un incumplimiento en el plazo consagrado en la cláusula precedente, las partes manifiestan su expresa conformidad en que no habrá pago de penalidad alguna para ninguna de las partes. Más bien lo haría así. ¿Por qué le pactaría una penalidad? Porque hay un tema de mercado, ¿no? Entonces, a veces las competencias sí le da, entonces a veces los clientes lo piden. Bueno, no, eso ya sí, pero eso de comercial. Claro, eso ya no es legal, es comercial. Es la competencia de quién es más tonto, ¿no? O sea, si quieren degradar su mercado, bueno, compitan comercialmente, pues después no lloren, ¿no? Perdonen que sea tan duro, ¿eh? Es que yo lo veo mucho, lo veo mucho. Y me dicen, a veces me pasa, a veces uno aconseja y dice, no, pues que comercialmente no se ve muy bien. Bueno, comercial. Ok, está bien, como gustes.
¿Es válido poner penalidad con tope, con opción de resolver al mes X? O sea, te puedo decir, oye, mira, 6 meses de penalidad y si no, si ya me demoro 7, resolvemos y te vuelvo tu plata. ¿Puedo pactar algo así? Sí, Eso están preguntando en una participante. se puede pactar, pero me parece que es recontra oneroso para la empresa. Recontra oneroso. Porque le estás devolviendo su plata y además le estás devolviendo un interés por Le estás haberte dando dado la su plata. penalidad y estás devolviendo, o sea, nos sobra la plata para hacer una cosa así. Sí, Terrible, ¿no? sí, 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 sí. O sea, con un esquema de ese tipo, la empresa inmobiliaria no tiene bancabilidad. En 2 proyectos ya está fuera del mercado, salvo que tenga plata de no sé dónde. Si no, no lo veo. O sea, yo no lo pondría. ¿Hay más preguntas? Creo que están agregándose, ¿no? Sí, está. Eh, a ver. A ver, no sé si alguien lo lee o lo leo yo, no sé. Dice, a ver, si la inmobiliaria cumple con reparar lo observado, ¿requiere conformidad del consumidor? Por supuesto. Para quien declara, por supuesto. Tiene que haber un acta de reparación, claro que sí. Muchas veces el consumidor no quiere aceptar sin justificar. No, pues es una excelentísima pregunta. Es una excelentísima pregunta. Pero tiene que existir acta de inicio de trabajos y acta de cierre de la atención postventa o de la reparación correspondiente, ¿no? Y si no hay, y si hay una negativa del consumidor para hacer el cierre, te sirve la primera, le mandas la carta y le haces el empalme. Y le dices, con fecha tal se dio inicio a los trabajos conforme a lo expresamente convenido por usted, y pese a haberse culminado los trabajos, como se aprecia en la evidencia, usted se negó a suscribir, por tales razones le mandamos la presente comunicación, dejando constancia de que se ha procedido a dar debida atención al reclamo, tal cosa. Entonces tenemos el acta de inicio de trabajos, la evidencia de los trabajos y la carta de cierre. Entonces está cerrado. Lo otro sería que yo de palabra le diga al consumidor que le voy a atender, no tengo ningún acta de nada, voy, le reparo, y luego el pata me dice, no te firmo nada, pero ya ahí somos unos tontos nosotros, ¿no? Eso, no, ahí está bien que nos la hagan, ¿no? A ver si aprendemos. Dice, hola, frente a una controversia respecto a los acabados entregados, basta con el cuadro de acabados adjunto a la minuta para sustentar nuestra posición, o hay algún riesgo de invalidación del mismo cuadro. No se va a invalidar, no. Tu cuadro no se va a invalidar, Alejandro. Mi único consejo es lo que ya dije, cuidado con que el cuadro de acabado sea demasiado detallista. Es lo único. Alguien hizo una consulta, pero creo que es un empalme de algo que dije antes, ¿no? Pero la demora en la entrega ha sido informada con la anticipación debida según contrato. ¿Ok? En este supuesto, también correspondería pagar sus gastos. Era lo del alquiler, ¿no? No, porque si estás ejerciendo el derecho a prorrogar el plazo de entrega, no tienes que pagar ningún gasto, porque estás ejerciendo el derecho a prorrogar. Perdóname, se me fue un ratito el audio. ¿Atendiste la respuesta de la independización? Perdóname. No veo ninguna pregunta de independización. Ahí está en el chat. Están preguntando si hay algún plazo Indecopi o sea, si Indecopi tiene algún pronunciamiento en donde tenga la independización de bienes futuros en algún plazo máximo. O sea, ¿cuánto es el tiempo que yo tengo que tener? Y me parece interesante como garantía implícita, quizá, ¿no? Porque no digo nada,
y puedo pensar que puedo demorarme 1000 años. Yo recuerdo haber visto un caso en donde Indecopi dijo no quiero hablar en borrador. A ver, voy a ver si lo encuentro en este minuto. Pero creo que el criterio era un poco duro. O sea, Indecopi decía, voy a aceptar que tú pongas un plazo razonable de independización, para independización. Pero si tú no lo pones, por garantía implícita, tal y como tú dices, David, creo que se presume que tiene que ser independizado en el acto, Genial. o por el estilo. Claro, claro. A la entrega. Sí, era una cosa así. Porque no le has dado nada, la expectativa es tener todos tus papeles. Pues, ¿no? Era una cosa muy dura, es una cosa muy dura. Si tú pactas una fecha posterior a la entrega para independizar, perfecto, voy a respetar Manda el pacto. Manda el pacto. Pero si tú no te pronuncias, no, estás fundido, no puedes, tiene que estar independizado. Sí recuerdo el criterio de Indecopi, déjame ver si lo encuentro en este instante, pero sí recuerdo que ese criterio está vigente. A ver si lo encuentro. Vamos a ver. No sé si en el interín hay otra pregunta, David. Mientras que yo busco. Porque está buena esa pregunta, no me gustaría dejarla en el aire. ¿David? No veo otra pregunta. No veo otra pregunta. Ahora, no sé, Manuel, la pregunta de la observación reiterativa también ya la hicieron. Lo que pasa es que mi audio, como te digo, se reinició. Acá hay una. Si la inmobiliaria cumple con reparar el observado, requiere conformidad. Si la inmobiliaria cumple con reparar el observado, requiere conformidad del consumidor para que Indecopi declare improcedente su denuncia. Muchas veces el consumidor. Ya lo contesté. Ya, ok. No. Lo que yo recuerdo es que Indecopi lo que no acepta es que tú consideres que es un tercero el que está demorando en la independización. Cuando dices que es la municipalidad o registros públicos, Indecopi ha sido muy, muy fuerte en la interpretación de qué es responsabilidad inmobiliaria el trámite. Dice criterios vigentes, tengo uno sobre conformidad de obra aquí, por ejemplo. Una pregunta me ha gustado para que quede claro. ¿Se puede entregar un edificio multifamiliar sin conformidad de obra o unidades inmobiliarias sin conformidad de obra? De nuevo, el criterio de copy vigente es, así, porque lo tengo enfrente, te lo voy a leer tal cual, ¿sí? Dice, en la medida que no existe norma legal que así lo establezca, y ante la falta de pacto expreso, ojo, y ante la falta de pacto expreso, con lo cual puede haber pacto, ¿ok? Pero ante la falta de pacto expreso, constituye una garantía implícita la entrega de áreas comunes o la propiedad exclusiva una vez aprobada la conformidad de obra. Es por ello que un consumidor esperaría legítimamente que la entrega del inmueble se realice solo cuando éste se encuentre totalmente construido, conforme con los parámetros urbanísticos y planos aprobados por la autoridad municipal, lo cual se formaliza a través de la conformidad de obra, sin desconocer que las partes puedan pactar la entrega sin la culminación de dicho trámite. Wow. Es un criterio bien duro. Claro. Bien duro, esa es la regla. O sea, tú no le puedes entregar a ningún consumidor nada sin conformidad de obra, salvo que tu contrato en la inspección contractual haya previsto un plazo distinto. Pues si no lo tienes, estás en el horno. Eso es lo que te está diciendo el COPE. Si quieres por si acaso, si quieres, David o Manuel, no sé, resolución 1668-2014, CPC Indecopi. Ya de la sala. Sí, claro, no, sala, última instancia administrativa. ¿Se ha recogido en los lineamientos de protección del consumidor? Me parece que esta resolución ha sido recogida en los lineamientos. Está en el lineamiento público, correcto. Bueno, listo. No sé si hay alguna cosa más. No. En todo caso, ¿tienen alguna pregunta más? Si no, para dar por cerrada la sesión.
Bueno, yo ¿No? les agradezco muchísimo la atención y espero que haya sido fundamentalmente útil. Por supuesto. Espero que haya sido útil y espero que haya sido claro. Estoy a la orden para cuando lo requieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Muchísimas gracias a la participación de todos ustedes. Gracias, Gustavo, como siempre, por todas tus explicaciones especializadas en el tema del sector inmobiliario. Vamos a dar estos minutos para que puedan resolver ustedes, si quieres, la encuesta. Unos minutitos antes de dar cerrado. Entiendo que vamos a lanzarle la encuesta para que todos puedan a través del chat poder resolver la encuesta de manera muy rápida. Es una encuesta de este curso. ¿Cierto? De parte de ASEI creo que van a hacerla, ¿sí? Van a dar la encuesta. Gustavo, si puedes, por favor, dejar de compartir para que puedan lanzar la encuesta. Perdón, claro que sí. Listo, estamos despidiéndonos ya. Este evento ha culminado. La encuesta va a salir ahí al final para que ustedes puedan darla. Muchas gracias a todos. Damos por cerrado este curso de consumidor inmobiliario organizado por el Comité de Cumplimiento Normativo del ASEI. Hasta luego. Muchas gracias en otra oportunidad. Gracias, Manuel. Hasta luego. Este evento llegó gracias a Police Security.